Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. A la cita decisiva en el Congreso de ayer por la mañana sobre la corrupción, de la que el Gobierno salió vivo, le siguió ayer otra por la tarde, un pleno para debatir la inversión en defensa que reprodujo la misma bronca y las posturas enconadas de la mañana. Una batalla por el 5% del gasto en defensa del PIB que ha pedido la OTAN. Feijóo se enroca y no da credibilidad ni a Sánchez, a quien tache de hacer el ridículo, ni a Donald Trump, que criticó a España por no asumir ese 5%, ni siquiera a Mark Rutte, al secretario general de la Alianza, que ya reconoció la soberanía del Gobierno para decidir qué porcentaje dedica a la defensa. Para el líder popular, Sánchez sí se comprometió en la cumbre de La Haya de finales de junio, como hicieron el resto de aliados, a destinar ese 5% del PIB. El presidente del Gobierno defendió su postura ante la Alianza, aclaró que no se firma ningún documento en este tipo de reuniones y respondió a Feijóo que él aceptaría sin cuestionarlo cualquier cosa que le pusieran sobre la mesa. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, Sánchez no tiene ninguna duda de que Feijóo habría tragado con el 5%. ¿Porque lo pide el señor Trump o algún otro presidente europeo del Partido Popular? Deje de hacer el ridículo, señor Sánchez. No nos engañe. Usted se comprometió con el 5%. Un farsante, según Feijóo, al que Sánchez quiso aclarar cómo funciona la OTAN. En la OTAN no se firma ningún documento. No se firma ningún documento. A ver si se entera. Bueno, no firmó nada y aunque lo hubiese hecho, según Esquerra, Es un papel mojado lo que ha firmado. Yo no le voy a criticar por eso. Al final lo que viene a decir es que en el 2029 veremos todos calvos, ¿no? Igual no está ni Trump. pero de momento está, y Sumar felicitó al presidente por el pulso que echó a Trump. El resto de socios no fueron tan benévolos. Hoy le exijo, presidente, que deje de ponernos en peligro, que es lo que está haciendo manteniéndonos leales a la OTAN. Igual que Bildu, exigen al presidente la salida de España de la OTAN. Los socios del Gobierno aplaudieron el desmarque del Ejecutivo de la Alianza, como horas antes también en el Congreso, aunque en un pleno distinto, habían cerrado filas en torno a la coalición, aunque con condiciones. Dan margen de actuación al Ejecutivo de Sánchez, que ayer volvió a pedir disculpas y reconoció que por su cabeza pasó la idea de dimitir. Pilar Díaz de Aguilar, buenos días. Buenos días, Ángel. Se acompañó esas disculpas de un paquete de 15 medidas anticorrupción, entre ellas una agencia estatal para prevenir y perseguir el delito, más control sobre los partidos y las empresas y juzgados especializados o penas más duras. Medidas que ni siquiera entró a valorar la oposición. Partido Popular y Vox, que además abandonó el pleno durante la intervención de Sánchez, solo exigieron de nuevo su dimisión y la convocatoria de elecciones. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El objetivo del pleno era pedir explicaciones al presidente del Gobierno sobre el caso Cerdán. Ese fue mi error. Confiar en él, confiar en ellos. Sánchez llegó al hemiciclo para por enésima vez pedir disculpas. Asumir la responsabilidad, señorías, es pedir perdón, es tomar medidas. Presentarse de nuevo como una víctima de los tres protagonistas de la trama de presunta corrupción. Subo a esta tribuna con una honda sensación de decepción, en primer lugar conmigo mismo y sobre todo con aquellos en quienes nunca debí confiar. Y reclamar a los socios una oportunidad. Pero también subo con la seguridad, señorías, de ser un político limpio y con el orgullo de quien lidera un partido ejemplar. El presidente pasó de puntillas sobre los puntos más comprometedores para él. ¿Por qué destituyó al señor Ábalos como ministro de Transportes en julio del 2021? ¿Qué hacía el señor Ábalos en la madrugada del 20 de enero del 2020? Y no respondió a las preguntas concretas del PNV, pero lo sorprendente para el Gobierno es que con una investigación abierta en el Supremo y varios informes de la UCO, quien más fácil se lo puso a Sánchez fue Feijóo. Pero ¿con quién está viviendo usted? ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? El líder del PP optó por atacar en el plano más personal. Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución. Desviando el foco de lo que más compromete a Sánchez en lo político. Una doble moral en virtud de la cual yo tenía que saber todo lo que hacía el señor Cerdán, pero en cambio el señor Rajoy no podía saber que los sobres que recibía eran ilegales. Todos los que estamos aquí, señor Feijóo, de todos los que estamos aquí, el único que ha mantenido una relación estrecha con un delincuente condenado es usted. Un pleno que demostró que Feijóo, lejos de abrir brechas, se convirtió en el mejor pegamento entre el Gobierno y sus socios parlamentarios y de coalición. Es ya jueves, es 10 de julio. Hoy por hoy noticias.
Ser Podcast. La conclusión del Pleno, uno de los más críticos y cruciales para Pedro Sánchez, es que el Gobierno sobrevive gracias al oxígeno que le dan sus socios que se unen ante el rechazo al Partido Popular y a Vox. Ha sido precisamente a Feijóo a quien han ido las críticas más duras por parte de Yolanda Díaz, que ayer se sentó en la bancada de Sumar, pero al subir al atril mostró su apoyo a Pedro Sánchez. Esta coalición existe porque queremos mejorar la vida de la gente, pero tenemos que dar un paso al frente para decir que se acabó la corrupción en España. Y si no lo hacemos, señor presidente, ya sabemos lo que nos viene. Los hemos visto este fin de semana. Por su parte, ni Bildu ni Esquerra cuestionan la continuidad de la legislatura, pero avisan, si el caso Cerdán escala, decidirán los votantes, aunque Gabriel Rufián también tuvo tiempo para Feijóo y su relación con las fuerzas nacionalistas. Usted no va a derogar la ley de amnistía. El Partido Popular va a gobernar este país de la mano de Junts. Sí, lo va a hacer. La única duda es si usted será el presidente. Es la única duda que tengo. Y es que la sesión evidenció que el líder popular evitaba mencionar a Junts mientras se alejaba del resto de los potenciales socios, especialmente del PNV, para aproximarse al discurso de la extrema derecha. Ayer, de hecho, se volvió a escenificar en Baleares otra muestra del entendimiento PP-Vox cuando el gobierno de Marga Proens sacó adelante los segundos presupuestos de la comunidad con el apoyo de la ultraderecha. Vox sigue así imponiendo su agenda, como ya hizo en la Comunidad Valenciana, y consigue incluir en las cuentas medidas como la elaboración de planes de retorno de los menores migrantes a sus países de origen, que el castellano sea la lengua vehicular en la educación o la derogación de la Ley de Memoria Democrática. Radio Mallorca, Juan Antonio Bauza, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Con medio año de retraso y con una concesión tras otra a sus socios ultras, Marga Proens consigue unas cuentas que para el Gobierno dan estabilidad y respuesta a las necesidades de Baleares, mientras que para la oposición constata la dependencia del PP de Vox y supone un ataque a la memoria, al territorio y al catalán. Unas cuentas que blindan también a Gabriel Lesén como presidente del Parlamento, pese a que se va a sentar en el banquillo acusado de un delito de odio. Pese a todo, Marga Proens, presidenta, contenta. Molt contenta, molt satisfeta. Muy contenta y satisfecha, y como no, Vox agradecido. Gracias al Partido Popular por haber cedido en cosas que para nosotros eran importantes. En la izquierda dan por hecho que no habrá más presupuestos en lo que queda de legislatura y que las cuentas se van a prorrogar hasta 2027. 1 de cada 3 españoles tiene seguro privado, aunque la mayoría confía más en la sanidad pública ante un problema grave de salud. Sin embargo, el tiempo de espera con el médico de cabecera supera la semana. Se tarda algo más de 8 días en conseguir una cita con el médico y más de 4 meses en hacerlo con el especialista. Son los datos del primer barómetro sanitario de este año, que refleja que la situación de colapso en la atención primaria no ha mejorado. Solo unos pocos afortunados, el 10% de la población, ha conseguido cita el mismo día en el que lo ha pedido. Mariola Lourido. Un tercio de la población considera que las listas de espera han empeorado en el último año. La mayoría no consigue cita con el médico de cabecera hasta pasada una semana. El tiempo medio son casi 9 días. La mitad usa las urgencias hospitalarias, son los servicios mejor valorados, y el 30% tiene seguro privado. Manuel Martín es el presidente de la Federación en Defensa de la Sanidad Pública. Que los servicios prestados por los seguros sanitarios no son de la calidad que prometen, es decir, siguen teniendo los mismos problemas que el sistema público, con tiempo de demora para ser atendido en primera consulta. Aunque la mayoría que tiene cobertura privada confía más en la sanidad pública ante una enfermedad grave. Un 5% deja el medicamento porque no puede pagárselo y el 20% tuvo que ir a salud mental, aunque fueron atendidos por psiquiatras y médicos de cabecera, solo el 16% por psicólogos. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. En Alicante, un hombre de 53 años ha fallecido por un golpe de calor. Se suma a los más de 1.000 muertos por el aumento de las temperaturas en España en lo que llevamos de verano. Entre ellos, Monse, la trabajadora municipal del servicio de limpieza, que falleció en plena ola de calor hace unos días. Sus familiares han comparecido por primera vez en público para lamentar el trato que han recibido por parte del ayuntamiento y la empresa subcontratada. Han criticado que el consistorio ni siquiera se ha puesto en contacto con la familia ni les ha transmitido el pésame. Radio Barcelona, Andrea Villoria. La autopsia de Monse tardará todavía 2 semanas en llegar y aclarar si esa trabajadora de la limpieza de 51 años murió de un golpe de calor. Si es así, denunciaremos a la empresa y al ayuntamiento. Lo dice su hermana Clara, que ha roto el silencio para arremeter contra el ayuntamiento. Que la familia hemos tenido que escuchar mentiras y maltrato para quitarse la responsabilidad. No me la van a devolver, pero al menos que no mientan. Lamenta que nadie les haya llamado. Ni Fomento ni el ayuntamiento nos ha dado el pésame. Y que el único contacto fue un SMS automático de la empresa después de su muerte. Un SMS informando que la empresa le había dado de baja. No esperaron ni
ni que se enfriara el cuerpo. Solo unas horas antes, Montse se desplomó en su casa. Fue al llegar de trabajar y contarle a su jefa que no se encontraba nada bien. Que no podía con el escobillo, se le caía de las manos y le dolía mucho el pecho. La mujer cumplió el protocolo, pero la familia cree que deberían haber llamado a un médico. Esa semana, 8 trabajadores y trabajadoras de la limpieza sufrieron golpes de calor. La empresa acumula 16 sanciones y requerimientos de inspección de trabajo en los últimos 5 años. Por cierto, que sobre los efectos del calor extremo, los bomberos han dado por estabilizado el fuego en Tarragona, el segundo gran incendio del verano en Cataluña. Prevén darlo por controlado en las próximas horas. Hasta ahora ha arrasado más de 3.300 hectáreas. Alquilar una casa es casi un 14% más caro que hace un año, según el último informe de Fotocasa. El portal inmobiliario asegura que el alquiler supone ya la mitad del salario de los inquilinos. Cantabria y Cataluña son las dos comunidades con mayor incremento, más del 10% en el segundo trimestre del año, aunque sigue siendo Cataluña y Madrid las que lideran el ranking. Jordi Fábrega. La subida de los precios del alquiler no solo continúa, incluso se acelera. En el segundo trimestre de este año, alquilar una vivienda sale un 6,1% más caro que a principios de 2025. Y si comparamos con la situación de hace un año, el precio ha subido casi un 14%, según los datos de Fotocasa. La razón es la falta de ofertas, según apunta su directora de estudios, María Matos. Estamos atravesando una crisis de ofertas sin precedentes que deriva en una dificultad cada vez más creciente de accesibilidad a la vivienda. El resultado es un mercado tensionado con un umbral de los 1.000 euros mensuales que ya no solo es exclusivo de Madrid o de Barcelona, se ha convertido en la nueva normalidad de todo el país. Tanto sube el alquiler que, según Fotocasa, los inquilinos tienen que dedicar de media el 47% de sus ingresos mensuales a pagar la renta a sus caseros. Del exterior, Emmanuel Macron continúa con su agenda en Reino Unido. El primer ministro británico ha recibido al presidente francés este miércoles en Downing Street para abordar la migración irregular que cruza el Canal de la Mancha. Ambos líderes negocian un acuerdo bilateral que incluiría que Francia admita la devolución de personas procedentes de sus costas y, a cambio, Reino Unido aceptaría la entrada a territorio británico de aquellos migrantes que tengan vínculos familiares en el país. Corresponsal en Londres, Lucas Font. El segundo día de la visita de Macron ha estado marcado de nuevo por los formalismos y las buenas palabras, con especial énfasis en la nueva etapa en las relaciones bilaterales entre Francia y el Reino Unido. Estamos entrando en una nueva era en la historia mundial y en este nuevo mundo nuestras alianzas son más importantes que nunca, ha dicho Starmer, pero la vista sigue puesta en la cumbre de hoy jueves y en los acuerdos que puedan surgir de ella, incluido un pacto migratorio que permitiría al Reino Unido devolver a Francia a los inmigrantes que lleguen de forma irregular a su territorio a través del Canal de la Mancha. Los dos líderes se han comprometido a implementar soluciones conjuntas en esta materia, a pesar de las reservas mostradas por algunos países del sur de Europa, entre ellos España, que temen que el posible acuerdo aumente la presión migratoria sobre los países de entrada a la Unión Europea. Hasta Euskadi nos vamos ahora. En Radio Bilbao está Isabel León, Egunon. ¿Qué tal, Egunon? Y en Asturias, Jesús Martín. Jesús, buenos días. Muy buenos días. Vamos con algunas noticias de estas dos comunidades, porque en Bilbao han estado mirando ahí de reojo lo que ha pasado en París con el Sena, que ha vuelto a permitir el baño junto a la Torre Eiffel después de más de 100 años. ¿Y qué pasa? ¿Que en Bilbao eso os ha empujado a pensar que podríais hacer lo mismo? Ya sabes, el arte de lo posible caracteriza esta ciudad. Ahora mismo con ganas no es suficiente para bañarnos en el corto plazo. Esa es un poco la conclusión como avance, ¿no? Hay remo, hay piraguas, hay travesías populares incluso, pero aunque la mejora ha sido mucha, y no hace tanto hay quien, si se le pregunta, hubiera negado siquiera esta posibilidad. El caso es que para bañarse en el corto plazo, como os digo, hace falta un poco más, sobre todo en lo que tiene que ver con el tratamiento de aguas residuales, como nos decía el profesor de Ecología de la Universidad Pública del País Vasco, Ibon Uriarte. Hacer ciertas pruebas o todavía decir que la ría de Bilbao, sobre todo en esa parte interior, es apta para el baño, pues igual es muy aventurado hoy por hoy también avanzar en ese aspecto. Pues, todavía tiene mucho margen de mejora la ría de Bilbao y todavía hay situaciones, y sobre todo en verano es donde las situaciones todavía no son tan óptimas. Pero ojo que, bueno, igual en el corto no, pero en el medio la foto de la playa de Bilbao es posible, ¿eh? Vamos, solo con que os lo propongáis lo conseguís seguro. Que no pase de todas formas como en París, se tuvieron que cerrar a la mañana siguiente. Pero bueno, no, si se hace, se hace bien. Sí, se hace bien, que vosotros sois muy de hacer las cosas bien. Un festival de arte en un concejo de Llanes han convertido en lienzo los bloques de paja que están en el camino.
Eso es, las alpacas míticas que vemos sobre todo en Castilla, ¿no? Se llama alpacas, aquí se llaman bolas. Entonces el festival se llama Porrúa en bolas. Las bolas. ¿Por ese doble sentido? Ahí estamos, ahí estamos. Vamos a ver si alguno pilla la cosa o lo pilla mal y aparece como no tiene que aparecer en Porrúa. En fin, no sé. Es una intervención artística que se lleva haciendo durante los últimos 5 años en ese pueblecito, en esa parroquia de Llanes. Se escoge cada año a 15 artistas locales de Asturias, no vamos a decir locales, sino de Asturias, para que decoren a su modo y manera esas bolas de paja. Entonces el certamen empieza hoy, termina el domingo. Y bueno, pues obviamente es arte efímero. Las bolas están ahí hasta que la climatología las borra la pintura o hasta que se empiezan a utilizar para el ganado, pues en septiembre, octubre, ¿no? Una vez pasado el verano. Y actividades paralelas, pues por ejemplo hoy tenemos una, críos y bolas. Los chavales más jóvenes les dejan bolas para que las interpreten ellos mismos. Gente y bolas, mañana está abierto todo el mundo, a todo el que quiera pintarlas. Pasamos la bola o el vermú en bolas del domingo, que parece que ahí puede surgir la duda. Que no aparezca nadie sin ropa, por favor. De todas formas, estoy viendo ahora la intervención artística en estas bolas y precioso, la verdad es que es precioso. Hoy Guipúzcoa va a instalar un sistema antikamikazes en la Nacional 1. La idea es alertar sobre los vehículos que circulen en dirección contraria y evitar que se produzcan accidentes como el que ocurrió hace 2 años en Legarreta, donde un conductor bebido accedió a esa carretera en dirección contraria y condujo varios kilómetros hasta chocar contra otro vehículo. 3 fallecidos en ese accidente. La portavoz de la Diputación es Irune Berasaluce. El proyecto incluye la instalación de hasta 15 sistemas de detección y aviso de conductores que circulan en sentido contrario en puntos críticos de la Nacional 1, desde Idiazábal hasta la Sarteoria. Van a contar con unas cámaras dotadas de radar 3D. Radar 3D, inteligencia artificial, control de matrículas, tecnología al servicio de la seguridad. Isabel, Jesús, gracias. Un beso. Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Dani de la Fuente nos propone una obra de teatro. Últimos días para ver en Almagro Fuente Ovejuna, de Lope de Vega, dirigido por Raquel Camacho. A nosotros nos ha impresionado, es brutal la puesta en escena y la interpretación de Laurencia. Este monólogo es la primera denuncia. Es importante hoy tenerlo en cuenta. Todo lo que le ha pasado y viene a contarlo al lugar de la autoridad. Pues es espeluznante sentirlo desde nuestros días ahí. Que ese monólogo me parece como un resumen de toda la historia del feminismo. Es el primer montaje que encarga Laila Ripoll al frente de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, así que girará por toda España llevando ese grito de todos a una, Fuente Ovejuna, que muera el tirano. Porque la autoridad no está atajando el tema y no está solucionándolo, ¿no? Entonces salgamos a la calle, gritemos esto. Un texto atravesado por las guerras y la violencia contra las mujeres y contra todas las personas sensibles, como Mengo, interpretado por Alberto Velasco, que no pueden defenderse en este mundo que habitamos, dominado por acosadores. La violencia viene de la guerra y la guerra la hicieron y la han hecho siempre los hombres y es una cosa de los señoros de la guerra y como consecuencia la violencia hacia las mujeres en una situación de guerra. Y como la violencia, esa violencia de Estado, genera violencia, que es la respuesta del pueblo de Fuente Ovejuna, ¿no? No se la pierdan si tienen ocasión, por si no lo saben, el Teatro Clásico agota localidades allí donde va. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.